Buenas tardes. La educación debería de ayudar a la creación de una sociedad pacífica y en armonía, una sociedad sin guerras. ¿No creéis que sería algo lógico que deberíamos tener? Pero desgraciadamente hoy en día pues pasan muchas cosas por el mundo que no es así, ¿no? Hay muchas cosas como guerras, como terrorismo, como divisiones de opiniones, intolerancia. Y yo creo que hoy en día es cuando más se necesita este tipo de educación. Quería invitaros a que pensarais en vuestra escuela cuando erais pequeños, a la escuela a la que ibais cuando erais pequeños. Digo yo que algunos os acordaréis, otros a lo mejor no tenéis un recuerdo, otros os acordaréis para bien, otros para mal. Pero os invito a que recordéis cómo era esa clase donde ibais cuando erais pequeños. Supongo que sería una escuela tradicional, una escuela con pupitres de la que os sentabais, tenías enfrente al profesor, como estoy yo ahora, que me estáis mirando todos. Una escuela en la que os dirigía el profesor, que teníais que aprender la lección porque lo decía él y punto, ¿no? Era así, me imagino, la mayoría, digo yo que sí. Yo mi recuerdo pues no es ni bueno ni malo, la verdad que tampoco es que me acuerde yo mucho de la escuela, pero sí que me acuerdo de que me costaba comprender bastante las cosas. Yo iba a clases particulares porque no sé si era porque era finales de noviembre o un poco lentita o algo, pero me costaba, sobre todo las matemáticas, el inglés también, el lenguaje también, ¿para qué vamos a mentir? Me costó. Pero incluso algunos profesores tuve que sí que me acuerdo, algunos bien, me acuerdo, pero otros que me dijeron incluso hasta que no valíamos ni para cajeras de un supermercado. A lo que yo digo, bueno, si soy cajera, mucha honra seré, ¿no? Pero sí, hay profesores que te quedan para bien, otros que te quedan para mal, ¿no? Pero gracias a esos profesores que tuve que me apoyaron, creyeron en mí, y gracias a mi familia también, que creyó en mí y me apoyó, estoy trabajando en algo que me apasiona y algo que tiene que ver con la educación, que ¿quién me lo va a decir a mí? Pues hablando de esa escuela, ¿no?, que tenéis vosotros la imagen de vuestra escuela tradicional, quería invitaros a que imaginaseis otro tipo de escuela. Una escuela en la que no hubiese los pupitres enfrente del profesor, en la que todo estuviese a medida de tamaño de los niños, en la que fuese una extensión de la casa, que fuese como vuestra segunda casa, un sitio agradable de estar, que estuvieseis felices de estar y poder aprender porque queréis aprender, no porque os digan qué aprender. Un sitio en el que explorar, conocer tanto los materiales de matemáticas, lenguaje, para conocer el mundo, también como la historia, la naturaleza, respetar a la naturaleza, también cuidarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. Un sitio que al fin y al cabo es un sitio para estar en paz y armonía, un sitio para crear una sociedad mejor, respetuosa y tolerante. Un sitio como este. Este es un aula de una escuela Montessori. Me imagino que no tiene nada que ver con las clases a las que ibais vosotros cuando erais pequeños. O alguno a lo mejor tuvisteis suerte de ir a una clase así, ¿no? Pero la mayoría, por desgracia, no. Este tipo de escuelas trabaja sobre todo para la autonomía del niño. El niño es su mejor maestro. Aquí el adulto no tiene presencia principal. Aquí el niño es el principal pilar de la clase. Es el que decide qué hacer, qué trabajar y qué aprender. El adulto observa, guía, solo ayuda cuando él nos necesita. Y esta escuela fue creada, esta pedagogía fue creada por esta señora. Algunos a lo mejor ya la conocéis, es María Montessori. Otros a lo mejor no tenéis ni idea, y mi familia y amistades ya estaréis hasta aquí arriba de que hable de María Montessori. Pero ¿qué vamos a hacer? Admiro mucho a esta mujer. Gracias a ella he podido viajar por el mundo trabajando en escuelas que ella dejó su legado. Esta mujer fue una de las principales personas que tuvo influencia en la renovación de la pedagogía a principios del siglo XX. Esta mujer fue la primera en estudiar en la Universidad de Medicina de Roma. Esta mujer fue pedagoga, educadora, psicóloga, arquitecta, ingeniera, fue humanista, fue feminista,
Fue devota católica, por la época era lo que tenía, y fue madre soltera. Ahí es nada, ¿no? Esto hay mucha gente que desconoce, pero si investigáis ya veréis la historia que es de la... Y se nota que de aquella época no había nada de internet ni distracciones, porque anda que no estudió la mujer, ¿no? Esta mujer pues empezó a crear una pedagogía basada en la observación científica. Ella empezó a trabajar con niños que tenían deficiencias mentales en un centro especial y empezó a observar que los niños a veces jugaban con las migas de pan, se entretenían así, pero no porque las quisieran comer, simplemente era porque necesitaban hacer algo, estar entretenidos, necesitaban cosas. Y ella empezó a observar y empezó a investigar y a crear un material. Entonces los niños pues, empezaron a trabajar con ese material y vio que ese tipo de material les empezaba a crear, a desarrollar su cerebro, ¿no? Para comprender y aprender los conocimientos. Entonces empezó, a partir de ahí, fue desarrollando una metodología para todos los niños, incluso ahora que llega a todo el mundo. O sea, eso yo creo que no se lo imaginaba. Y todo a partir de los estudios que ya tenía de medicina. En principio ya se quería dedicar solo al mundo de la medicina y luego acabó siendo educadora, luego, después de mucho tiempo. Y ella hablaba de que los niños tienen un cerebro que es como una esponja, absorben todo, sobre todo en las primeras años de vida, de 0 a 6 años. Y también hablaba de los periodos sensibles, que eran pequeñas ventanas que tenemos abiertas de 0 a 6 años, pero que si no las trabajamos luego eso se va cerrando y ya nos cuesta un poco más de adultos aprender. Ella también creó ese material específico tanto para aprender matemáticas, lenguaje, también todo sensorial a través de los sentidos y todo para desarrollar nuestro cerebro. También ella fue la impulsora de empezar a crear las escuelas en Italia. Luego estuvo viajando porque cuando llegó Mussolini, la dictadura, Mussolini quería esas escuelas para entrenar los soldados y ella dijo que ya no había creado eso para eso. Entonces se vino a España, estuvo viviendo en Barcelona durante algunos años y creó escuelas públicas Montessori también en España, pero ¿qué pasó? Llegó Franco y se tuvo que marchar otra vez, ¿no? Y estuvo viajando en América, estuvo en Holanda y estuvo en India también. En India desarrolló más su finalidad, que era la educación para la paz, porque fue amiga de Gandhi y allí pues, desarrolló este trabajo. Luego está por todo el mundo hoy en día, incluso llegó hasta China, que aquí es donde yo tuve la gran suerte, que hace 4 meses estaba en China y ahora estoy aquí, es como algo que no puedo creer, ¿no?, contándoos esta experiencia. Y está en China el método de la pedagogía Montessori. Este método, esta escuela en particular, colabora con una escuela de Roma, que yo estuve también hace más de un año en esa escuela y luego me llamaron yo que toda ilusionada creí que me iba a ir a Italia a trabajar, que era un sueño que tenía. Cuando me dijeron China, yo, perdón, China, Montessori en China, es como China está muy lejos. Pero mirar, cuando llegué me sentí como en casa en el trabajo y luego fuera de la cultura es súper diferente, ¿para qué vamos a mentir? Pero también son muy agradables. Pero da igual en qué parte del mundo que estés, en la escuela Montessori, si trabajas de ello, sabes, es la misma en todas las partes del mundo. Da igual la cultura, da igual el idioma, porque al final estamos en un ambiente conocido y a través del material se crea una comunicación. María Montessori decía que cuantas menos palabras usas el adulto, mejor aprendían los niños, y es verdad, porque a veces les explicamos y no entienden nada, cuanto más sencillito. Y yo a través del material con los niños, pues supe crear esa comunicación y hasta ellos me enseñaron a mí muchas cosas y yo también les pude ayudar a que aprendieran ellos, ¿no? Aquí, como veis en la foto, tenemos material del sensorial, porque María Montessori hablaba de que todo se aprende mejor si lo tocamos. Nuestras manos es el primer cerebro. Nuestras manos son las que construyen las cosas. Nuestras manos son las que ayudan a los demás, ¿no? Y ella creó este material todo para tocarlo, para ayudar a desarrollar la mente lógico-matemática, para ayudar a desarrollar el cerebro para la escritura, para la lectura y para aprender a los conocimientos. El niño aprende también de sus errores aquí, porque el niño es quien va aprendiendo por sí mismo y también... Luego, se me fue un poco el hilo, es el que aprende de sus errores y es el que decide qué trabajar también, ¿no?
Luego también vemos que son capaces de escribir antes de usar el bolígrafo o el lápiz. Como veis aquí tenemos el alfabeto móvil, bueno, en este caso es en inglés, porque yo allí hablaba en inglés con ellos. Y luego también son capaces, es como veis, aquí, bueno, este material es específico de China, veis que es el carácter, tocan para aprender antes de hacer la escritura, que en China, mirad que aquí nos parece difícil, en China no os lo podéis imaginar, tiene todo como un ritual. Tienen que escribir de una manera u otra para escribir bien la palabra, porque si lo hacen al revés, a lo mejor significa otra cosa. Y todo a través del movimiento, a través de la acción, este movimiento se les va quedando y luego ya lo saben escribir con el lápiz más adelante. Luego las matemáticas ahí se tocan. Si hubiera estudiado en una escuela Montessori, ahora entendería, a lo mejor ahora era ingeniera algo, porque entendí las matemáticas cuando empecé a formarme en pedagogía Montessori. Y aquí los niños tocan todo, los números se tocan, los números se palpan y así también empiezan a crear su mente lógico-matemática. Luego también os quería comentar alguna anécdota, también hablaba María Montessori de la normalización del niño, entre comillas, no es por normales y no normales, sino hablaba de cómo crear ese ambiente y que el niño estuviera a gusto para poder él centrarse y aprender. Os quería contar un caso de la escuela de China, de un niño que se llama Andy. Llegó al colegio y no se podía ni sentar en la mesa para comer, porque en casa no se sentaba y era puro nervio. No podía relacionarse con los compañeros todavía porque estaba tan excitado, tan nervioso de estar en un sitio con tanto estímulo nuevo, que no era capaz ni de relacionarse con los compañeros. Y desde principio de curso hasta final de curso que yo estuve con Andy, hubo un cambio espectacular. Andy llegó a trabajar 1 hora con un material de matemáticas, él solo, con 3 años, 1 hora, que estuvimos grabándole y todo, porque fue como el cambio que ese niño hizo, ¿no? Esa es la normalización de la que habla María Montessori en los libros, cuando el niño quiere aprender y se concentra para ello, ¿no? Y también Andy empezó a escribir sin nadie ni enseñarle ni nada. También a través del material hubo un día que empezó a escribir su nombre e incluso ayudó a otra compañera que era un poco más mayor a escribir su nombre. Luego quería comentaros también que da igual eso, yo creo que es importante hoy en día saber un poquito también en el ambiente en el que están los niños, ¿no? En China, desgraciadamente, bueno, es una cultura diversa, la televisión no la tienen como para niños, ¿no? Pueden ver todo, ven desde violencia, guerras, soldados, ahí hay mucho, y no tienen control para la televisión. Entonces, sí que hubo una vez que tuve una charla con las familias, en plan de, bueno, ¿por qué les traían a la escuela Montessori si luego estaban todo el día los niños, observaba que jugaban en el patio y se pegaban o jugaban a dispararse, ¿no? Con la mano? Y era una cosa que, bueno, a mí me llamaba la atención porque, bueno, aquí a veces algo se ve, pero allí era como demasiado, ¿no? Entonces hablé con ellos y me comentaron lo de la televisión o que jugaban con pistolas en casa, con soldados, y claro, yo les dije, me salió, pero si los traéis a una educación Montessori un poco alternativa, que se supone que trabajamos por una educación para la paz, ¿no os dais cuenta que esas cosas no les hacen bien? Porque al final les estáis dando violencia, ¿no? Y una de las abuelas de la familia, pues lo pensó y luego habló con el niño y le quitó los juguetes que eran de pistola y todo eso. Y luego, la verdad que ese niño era bastante un poco violento al principio del curso y a raíz de que la abuela, bueno, como que cambió el chip, fue trabajando con él en casa y ese niño un día, tuvimos una conversación todos en clase de que era para ellos la palabra violencia y la palabra paz, ¿no? Pues ese niño explicó a sus compañeros que la violencia como que no le gustaba, le hacía triste. La gente se hacía daño, las pistolas matan a gente, ¿no? Y luego la palabra paz le daba alegría y felicidad. Y yo ver esa conversación, a lo mejor a vosotros no os suena, pero bueno, a mí en ese momento sí que me emocionó mucho porque fue un cambio del niño que a veces pequeñas cosas que podemos cambiar un poquito para la infancia, pequeños granitos de arena que les podemos dar, ayudarles a crear un ambiente un poco más pacífico. Eso va a ayudar a crear una sociedad mejor en un futuro. Suena utopía a veces, pero yo creo que es algo que sí que podemos lograr y hacer realidad. Así que os invito a todos a que penséis en esta idea también de ayudar un poco a los niños, ¿no? Que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra, ¿verdad?
Así que si educáramos un poco más para la tolerancia, para ayudarnos unos a otros y para cuidar nuestro mundo, la naturaleza y cuidarnos unos a otros, este mundo sería un poquito mejor. Así que os invito a todos a que dejéis vuestro granito de arena en los pequeños que tengáis cerca y creemos una sociedad un poco mejor. Muchas gracias.